Vamos a hablar sobre los conceptos generales de farmacología. Para esto hay que entender que este es un área del conocimiento importantísimo para cualquier profesionista o estudiante del área de la salud. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la farmacología? Como tal, la farmacología es una ciencia biomédica que estudia el origen de las propiedades físico-químicas y desde luego bioquímicas, así como las interacciones de los fármacos con los organismos. Además, es considerado como tal el estudio general de todos los fármacos y tiene un contexto, o dentro de un contexto totalmente clínico, cuando dichos fármacos son empleados para el diagnóstico, para el tratamiento o para la prevención de alguna enfermedad determinada. Bien, ahora en la presentación que ya les había proporcionado antes, les había dejado algunos conceptos clave que probablemente muchos de ustedes ya investigaron. Ahora solamente los vamos a explicar de manera más detallada. Primeramente tenemos lo que es la palabra o el concepto de fármaco. Como tal, el fármaco no es otra cosa más que una sustancia química. Entonces vamos anotando aquí, es una sustancia química que puede ser natural, puede ser sintética, es decir, natural porque puede ser una sustancia que podemos encontrar en la naturaleza como la cafeína, o puede ser sintética como algún antibiótico, ¿sí? O puede ser biotecnológico, que al momento de que esto interactúa con un ser vivo, ya sea con nosotros o con un animal, pues se obtiene una respuesta biológica medible, ¿sí? Es decir, que estas sustancias producen, es importante mencionarlo, reacciones medibles. Es muy importante esa última parte. Y que además los fármacos se absorben, se distribuyen en el cuerpo y además, desde luego ya lo habíamos comentado, producen un efecto. Y por último, se eliminan del organismo, se produce una eliminación, ¿sí? Y particularmente en el área de la salud, pues obviamente que hay una gran gama de fármacos que se emplean con los fines que ya previamente platicamos, que es el diagnóstico para el tratamiento o la prevención de alguna enfermedad en particular. Muy bien. Pues ahora vamos con el siguiente concepto. ¿Sabes qué es Combo Plus? Una super oferta. Vámonos con la palabra medicamento. Nos vamos a centrar aquí y para esto vamos a utilizar otro color. De pronto muchas de estas palabras pareciera que son sinónimos. Sin embargo, hay cosas muy particulares, características muy específicas. En el caso de un medicamento, se dice que son fármacos específicamente o únicamente de uso clínico. Son sustancias que se venden en farmacias, o mejor dicho, son fármacos que se administran con fines terapéuticos. Estos únicamente fungen con esa función de curar, ¿sí? Como tal, estos se emplean en animales o personas con el fin clínico de tratar una enfermedad de manera directa y se expenden
en farmacias, ya sea farmacias generales o farmacias de especialidad, bajo receta y prescripción médica. Hay también una gran cantidad de medicamentos que se manejan bajo prescripción médica. Bien, luego tenemos otra palabra muy común dentro del mundo de la farmacología, que es el concepto de droga. Este término se ha empleado para darle contexto a algunas sustancias nocivas específicamente, ¿no? Pero droga, decimos desde el punto de vista farmacológico, es una sustancia de abuso, sustancia de abuso que puede ser natural, puede ser sintética, ¿sí? Y pues pueden causar muchísimos efectos, ¿sí? Por ejemplo, generan una interacción con el organismo. Es decir, se busca un efecto de placer generalmente, ¿sí? Otra característica que en este caso le agrega la Organización Mundial de la Salud es que puede crear una dependencia. O sea, que las personas se hacen adictas. ¿Sí? Puede ser psicológica, puede ser una farmacodependencia, que hay individuos que necesitan sí o sí de cierta dosis de alguna sustancia de abuso. Muy bien. Luego pasamos con otros conceptos que de igual forma se pueden emplear. Por ejemplo, vamos a hablar de dos conceptos al mismo tiempo. Este es uno de ellos, que hace referencia a posología. En esta imagen vamos a abordar dos conceptos. Primero, la posología quiere decir la cantidad de fármaco medible. Es decir, una cantidad de un fármaco que se puede medir en distintas unidades. Generalmente se utilizan los miligramos, se puede medir en gramos, o también las disoluciones o soluciones que pueden ser en mililitros. No es muy común encontrarlo en litros, pero normalmente son las dosis que se utilizan. Se miden en estas unidades en miligramo, gramo, mililitro y litro, siendo esta última no muy empleada, pero se puede llegar a emplear en algunas formulaciones. Y se hace por kilogramo de peso del individuo o del paciente. Esa es la dosis. Es decir, otra característica de la dosis se dice que es la cantidad en la que se evita la intoxicación. Hay medicamentos que nos pueden causar un bien, o mejor dicho, que nos causan un bien dentro de una cantidad específica. Si nosotros excedemos de esa cantidad, aunque el fármaco esté destinado para hacernos bien, nos puede enfermar y nos puede causar una intoxicación. Muy bien. En esta misma imagen que les estoy mostrando, vamos a abordar otro concepto. Le voy a poner otro color. Voy a utilizar
el color amarillo, es el índice terapéutico. El índice terapéutico tiene como tal la característica de que es la dosis a la que se puede causar un efecto deseado. Una dosis con efecto terapéutico, o sea que puede curar deseado. Es decir, si ingerimos una cantidad determinada de un medicamento y a esa dosis no causa un efecto benéfico y tenemos que aumentar la dosis, entonces esa dosis adecuada mínima es la efectiva para poder curar bien. Luego tenemos otro concepto que está ligado, que es toxicidad, y lo vamos a poner con letras de color gris. La toxicidad es el exceso de fármacos en un organismo. No hay que agregar más. Cada medicamento, cada fármaco, cada sustancia tiene un índice terapéutico, es decir, la dosis exacta o la dosis a la que se puede producir el efecto deseado, pero también cualquiera de hay medicamentos en las que un 10%, 30, 40, un 100% se considera una toxicidad, o bien produce además distintos signos clínicos como diarrea, dolor de estómago, cefalea, etc. O incluso la muerte. Luego tenemos el último concepto, que es el concepto de farmacocinética. Como tal, la farmacocinética, como su nombre etimológicamente lo menciona, es el movimiento, ¿sí? Son las interacciones específicas del fármaco dentro del cuerpo, ¿sí? Dentro del paciente. Ahora, estas interacciones hay que entender que la gran mayoría de los medicamentos van a tener, si no es que todos, una vía de entrada. Algunos son orales, algunos son parenterales, es decir, son inyectados, algunos son inhalados, por ejemplo, como la anestesia inhalada. Y, en fin, una vez que están dentro del organismo, se distribuyen, como se puede apreciar aquí. Hay algunos medicamentos que se concentran más en algunas partes, según, ¿verdad?, la naturaleza del mismo medicamento. Luego tienen un metabolismo, es decir, casi todos los medicamentos pasan por el hígado. Hay que entender que todos los fármacos, una vez que llegan al hígado, llegan porque en el hígado se van a transformar en desechos que los conocemos como metabolitos, que es basura, son desechos metabólicos, y de esta forma es como vamos a entender que los medicamentos no pueden estar circulando en nuestro cuerpo, sino que una vez que cumplen su función, estos compuestos deben de biotransformarse en el hígado, es decir, se tienen que metabolizar para que posteriormente puedan ser excretados. No todos los medicamentos se excretan de la misma forma, depende muchísimo de la vía de entrada, de cómo se distribuyen. Eso en algún momento de su formación profesional en el campo de la salud
pues lo van a estudiar. Por lo pronto es importante saber que todos los medicamentos tienen una vía de entrada, se distribuyen de cierta forma según sea el fármaco dentro de nuestro cuerpo, se van a metabolizar en el hígado y van a tener una vía de excreción que puede ser por la vía renal, bueno, por medio de la orina, o bien la vía fecal o ambas. Y bueno, pues hasta aquí serían los conceptos, la explicación de estos conceptos, y no se olviden de realizar una pequeña autoevaluación que estará disponible en la plataforma de Aula Virtual. Muchísimas gracias.